geografía y estadística. Quiero agradecer a los presentes por haber asistido a este evento, así como quiero agradecer también a los organizadores de este segundo encuentro de estudiantes de Historia del Noreste por haber aceptado mi humilde trabajo, el cual yo propuse para esta mesa. Ya mi compañero Rafael muy amablemente ha hecho una introducción mía, por lo que creo que podemos pasar más simplemente, más cómodamente al tema. Y bien, el periodo de los señores de la guerra es una época de China usualmente ubicada entre 1916 y 1931, en la que fue caracterizada por una descentralización y una balcanización política y militar de China sin precedentes, más o menos. Este periodo fue concluido hasta que finalmente, de entre toda la gran fauna de actores contrincantes políticos que existieron, se erigió uno de entre todos ellos, el Kuomintang, o Partido Nacionalista Chino. Es particularmente interesante este periodo en esta época, ya que para julio de este año estaríamos celebrando los 100 años de la Expedición del Norte, que fue encabezada y liderada por los nacionalistas chinos para unificar China y eliminar al resto de contrincantes políticos que existían en ese momento. Bien, como precedentes históricos de este fenómeno, tenemos que a mediados del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, el Imperio Chino, la dinastía Qing, enfrentó una crisis en la que, por un lado, una serie de rebeliones internas, como la rebelión Taiping o la rebelión Nian, y también una serie de conflictos internacionales amenazaban la existencia y la soberanía, conflictos internacionales como las dos guerras del opio, amenazaban la soberanía y la existencia de la dinastía Qing, y pusieron en entredicho la mayoría de instituciones chinas imperiales que existían hasta ese momento. Por tal motivo de crisis, la dinastía Qing se vio forzada a entablar una estrategia en la que permitiría la creación de ejércitos regionales liderados, levantados y organizados de forma semiautónoma por las burócratas de la élite regionales de cada región. Entre estos ejércitos, por ejemplo, destacan el ejército Chu de Suo Songtan, el ejército Xian de Zheng Wufang y el ejército del Huai de Li Hongzheng. Todos estos ejércitos, al contrario de estos ejércitos provinciales, al contrario que del ejército imperial de línea, fueron eficientes y decisivos a la hora de defender el territorio chino y de suprimir las distintas rebeliones que se estaban dando a lo largo de la geografía de China. Por lo que, más adelante, en 1895, siguiendo este modelo de autonomía y de descentralización militar, se fundó, la corte imperial encomendó al general de la mediana edad y veterano de la primera guerra sino-japonesa y héroe de esa guerra, Yuan Shikai, la creación de un nuevo ejército. Este ejército tendría por nombre el Ejército del Beiyang, por la zona geográfica donde era, actualmente ubicado o apostado en Hebei, cerca de Beijing. Muy bien, Yuan Shikai creó una fuerza militar formidable. No obstante, él la utilizó como su brazo político para expandir su influencia dentro de la dinastía y de la corte imperial Qing. Tanto así que para 1911, cuando estalló una revolución que tenía por objeto destronar a la monarquía y proclamar una república en su lugar, Yuan Shikai estaba bien acomodado políticamente, de modo que le permitió, por un lado, liderar los ejércitos de la corte imperial y por otro, entablar negociaciones secretas con los revolucionarios, con los cuales acordó presionar a los monarcas para que desistieran y en su lugar se proclamara una república, cosa que así sucedió en 1912.
pero con la condición de que Yuan Shikai sería el primer presidente de China, cosa la cual sucedió. Después de esto, inmediatamente después surgió una época de conflicto entre el ala más radical de los revolucionarios chinos y el gobierno de Yuan Shikai, cosa que desencadenó la Segunda Revolución China en 1914, en la que los revolucionarios querían destronar a Yuan Shikai. Yuan Shikai al final rápidamente y de forma rotunda se sobrepuso, y después de esto, al año siguiente, en 1915, este hecho le dio la confianza a Yuan Shikai para lanzar una campaña de restauración de la monarquía, la cual lo elegiría finalmente a él como nuevo emperador chino. Esto desató una ola de indignación a lo largo de las provincias sureñas, en donde las élites locales, civiles y militares decidieron rebelarse en contra del intento de restauración. Esta rebelión, conocida como la Guerra de Protección Nacional o Guerra de Protección de la Constitución, finalmente truncó las ambiciones de restauración monárquica del emperador Yuan Shikai, lo que después provocaría que fuera perdiendo poder hasta unos meses después, en 1916, finalmente morir. Pero el gobierno que él precedía siguió existiendo, el cual se transformó de vuelta en una república, en la que, sin ya no estar el elemento cohesionador de todos los jefes militares, que era Yuan Shikai, el jefe de todos sus subordinados, estos empezaron a faccionalizarse, crear facciones y empezar a competir políticamente para ganar influencia y para reunificar China. El gobierno sureño hizo lo mismo y conformó un gobierno que quería también la unificación china. Al poco tiempo de la muerte de Yuan Shikai en 1918, autores, por ejemplo, como Jerome Chen o Xi Shengxi, nos informan que para esta época existían de 1.300 a 2.000 señores de la guerra que fraccionaban China, lo cual es un número bastante a considerar. Pero después de esto, bien, ¿qué es un señor de la guerra? Y es aquí donde entramos al apartado teórico o metodológico, que es por lo que lleva el título, está escrito. Ven, un señor de la guerra es aquella figura política que, cuando el Estado empieza a menguar en su poder o su presencia en una geografía, emerge y empieza a conformar el Estado, porque pues si no hay, pues uno lo tiene que hacer. Y tiene como característica que su poder está conformado prácticamente, o en primera instancia, por el poder bruto, por las armas, por sus ejércitos que él comanda, y elige el Estado, el gobierno a su vez, para movilizar o instrumentalizar a la sociedad para así poder fortalecer su núcleo militar. Y él usa su núcleo militar, su fuerza militar, su ejército, para arrojarse a la conquista de nuevos territorios o luchar contra otros señores de la guerra. Y esto es lo que sucedió en China. Veremos varios casos como el de Wu Peifu, Chang Zuolin, e incluso me animé a adherir a Albino García, un insurgente mexicano en la primera etapa de la independencia, para señalar que estos conceptos no únicamente se reducen al espacio chino en la década de los 20 y de los 30, sino que lo trascienden. El señor de la guerra también, por la falta de preparación o de dirección política, usualmente se limita únicamente a ambiciones de talla regional, municipal, de control municipal o de condados, o provincial o intraprovincial también se puede, pero no es de escala nacional. Luego está el cacique. La desventaja que tienen los anglosajones y los chinos utilizan la palabra yunfa y los anglosajones no tienen un equivalente para cacique, es que el español nos ofrece una mayor diversidad de conceptos y más precisos y más convenientes para el estudio de este periodo. Un cacique se asemeja también al señor de la guerra porque llena el vacío y la ausencia política de gobierno,
No obstante, este se diferencia en que no se busca expandir, o al menos en primera instancia no se busca expandir, sino que lo que busca es mantener a perpetuidad su control, muchas veces personal, sobre un territorio. Y he traído a colación varios ejemplos, como el de Gildo Infran, de actualidad un gobernador de una provincia argentina, Formosa, que lo ha sido durante 26 años, pero los caciques no se sustentan tanto en el poder de la fuerza militar, sino como otras, como lo pueden ser la cultural, la política, la jurídica, vacíos jurídicos para los cuales mantener su poder, otro tipo de instituciones de las comunidades para mantenerse. Puse a Yan Xishan, un gobernador chino que fue 30 años gobernador de la provincia de Shanxi, y al ya conocido por todos y oriundo de Nuevo León, Santiago Vidaurri. Y finalmente está el caudillo. El caudillo, sí cuenta mucho con el poder militar, pero es que ese no es todo su poder, no es toda su razón para moverse, para que lo motiva, sino que principalmente es el promotor de una ideología, la cual él hace suya y busca proyectar. Gobernar una nación, como los caudillos tienen una proyección nacional, que no únicamente regional o provincial, se necesita un entramado de ideas para gobernar una nación, se necesita estructurar políticamente de forma competente o al menos compleja, porque eso demanda la estructuración de la comunidad política. Y, por ejemplo, lo es Napoleón Bonaparte, el cual fue caudillo de la nación francesa y lideró más o menos de forma moderada, conservadora, los ideales de la Revolución Francesa. Está Santiago Vidaurri, porque algo que notarán es que repitió, o sea, es caudillo y es cacique. Bueno, eso se debe simplemente a las fluctuaciones de la carrera política de una persona. Una persona puede en un momento de su vida ser una cosa, tener un cierto tipo de características, y en su vida pues haber perdido poder o haberlo ganado, y es lo que lo transforma. Santiago Vidaurri pasó de caudillo a cacique, fue derrotado en la guerra civil de reforma, por eso perdió poder. Y finalmente está Yang Jiechi o Chiang Kai-shek, que era el líder del Partido Nacionalista Chino a partir de 1925, el cual ya prácticamente desde inicios de su carrera política fue un señor de la guerra, pero inmediatamente un caudillo nacional. Y la parte donde se centran los verdaderos fundamentos, que a mi juicio son los más convenientes, pero a mi juicio respaldado por argumentos, es que esto podría parecer ortodoxo o que bloquea el resto de enfoques de tipos de historias que se puede hacer, pero si bien está muy bonito, está muy bien hacer historia, por ejemplo, de la vida cotidiana, microhistoria, historia de la música, pues como lo vemos para este periodo, estos son ejemplos de señores de la guerra en varias provincias. La fragmentación y el estado constante de guerra es masificado, se encuentra en todas las provincias chinas y se encuentra de forma duradera durante varias décadas, y no podemos ignorar o pretender ignorar que todo este entramado político y militar no afecta la vida de las personas en su vida cotidiana, en sus pensamientos, en sus emociones, etc., sino que la historia política y militar de este periodo nos sirvan como vehículo para el resto de fenómenos que pueden englobar la historia, como historia de las mentalidades, historia de las emociones, etc. Y es principalmente menester estudiar cómo se construyó un Estado, y cómo he mencionado que eran 1.300, 2.000 señores de la guerra, caciques y caudillos, pero ¿por qué específicamente se eligieron dos? Y que estos dos actores que se eligieron son absolutamente importantes y perduran hasta nuestros tiempos. El Partido Nacionalista Chino, Taiwán persiste hasta nuestros tiempos, y el Partido Comunista Chino, en la China continental todavía existen y surgen en esta época, y sobrevivieron a esta época y se impusieron a esta época. Y la pregunta es, de entre tantos, ¿por qué específicamente ellos? Y eso responde, y nos vamos a enfocar en las cuestiones de la construcción del gobierno, de la movilización de las personas, de la ideología, etc. Una historia comparada, comparar
los proyectos políticos y cómo unos sí fueron exitosos y otros no. Y bueno, ya para concluir y no robarles más tiempo, me voy a ir a la bibliografía, de la cual, por la naturaleza de ensayo de mi escrito, más que de una monografía, conté únicamente con fuentes secundarias, es decir, libros, no tanto periódicos, entrevistas ni nada de eso, pero son todos libros de primer nivel y que tratan profundamente el tema. La mayoría de los libros son acerca de las características generales del periodo de los señores de la guerra y de un entendimiento político de y traigo autores anglosajones como lo son Donald Jordan, Dennis Pritchett, John Fairbank y Arthur Waldron, pero como es China no podía dejar afuera a los autores chinos. Traje por ejemplo a Cixin Chi, a Jerome Chen, a Xiaobin Li, a Kingsley Zhang y a Audrey Wu para este estudio y esta propuesta metodológica. Gracias.